Dios le bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder estar nuevamente por este medio. No sé si se oye. Sí, se oye. Gracias, pastor. Muchas bendiciones por la oportunidad que me conceden esta noche de poder estar nuevamente por este medio, conjuntamente con ustedes en esta fiesta maravillosa que se está celebrando de estos 40 días de exclusividad para Dios y para el pueblo del Señor, donde hemos tenido un manjar de la palabra del Señor y realmente nos hemos edificado grandemente con cada uno de los exponentes que ha pasado por este lugar, que Dios los ha usado poderosamente. Y es un tiempo especial que Dios ha separado con su pueblo para traernos una palabra, enseñarnos, ministrarnos de tantas cosas, ¿verdad? Y tantos temas que hay en la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que ha escogido a estos exponentes para poder traer la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, mis amados. Este es el pastor Juan Carlos del Centro Evangelístico Misionero La Última Cosecha y estamos aquí trabajando en Panamá. Vinimos de Puerto Rico hace ya un año y estamos aquí trabajando la obra para la gloria del Señor. Reciban saludos de mi amada isla de Puerto Rico. Se dice que es la perla del Caribe. Gloria al nombre del Señor, la isla del Cordero. Y esa isla tan pequeña de 100 millas por 35, o sea que Puerto Rico es como una lágrima. Muchos dicen que a Dios se le salió una lágrima y cayó en el Caribe, de ahí nació Puerto Rico. Ay, es que las personas son tremendas. Gloria a Dios. Pero reciba un caluroso saludo de esa isla bella y hermosa de la cual procedo y también de la iglesia a la cual pastoreo, ¿verdad? Aquí los hermanos de Ser La Última Cosecha, los hijos de la casa, que unos cuantos de ellos también están por ahí conectados. Así que es mejor que su pastor me retrase bien la palabra. Amén, amén. Saludo a todos los líderes, pastores, evangelistas, apóstoles. Saludos a todos con todo el corazón. Recibo un caluroso abrazo. Este es su hermano y amigo, el pastor Juan Carlos. Bueno, en esta noche vamos a estar hablando un tema que es muy extenso, pero vamos a resumirlo lo más que podamos, porque vamos a estar hablando acerca de la tribulación y la gran tribulación. Y estos son dos temas que levantan pasiones y máximamente en este tiempo, un tiempo que estamos viviendo, un tiempo profético, estamos viviendo los últimos tiempos y muchas señales de las que Jesucristo, nuestro Señor, pues habló y hablaron los profetas, y el profeta Daniel, y habló los discípulos y apóstoles Mateo, Marcos y Lucas, pues se está cumpliendo delante de nosotros. Sabe que todas las señales que estamos viendo ahora mismo en el mundo fueron señales que hace más de 2000 años atrás Jesucristo habló de esto y a nosotros nos ha tocado vivirlo. En el primer siglo cristiano se vieron unas cuantas de estas señales, pero la mayoría, yo diría que casi el 80% más, pues nos ha tocado a nosotros vivirla en este tiempo. Así que vamos a estar hablando acerca de la tribulación y la gran tribulación. Así que vamos al libro de Marcos, precisamente, Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Y vamos a considerar los primeros versos bíblicos de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad? Pues los primeros versículos bíblicos. Y luego estaremos leyendo el verso 19, versículo 19. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de todas estas cosas que ya están por cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decirles: Mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mas cuando iréis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin. Versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Así que damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Te pedimos que tú traigas revelación, que tú traigas, Dios mío, esa palabra, Señor, conforme a tu espíritu, que podamos ministrarla a tu pueblo, que esté atento, cada vida, Señor, sea impactada por tu palabra, sean ministrados cada una de las personas que están ahí conectados, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíe y que nos dirija en toda esta palabra que vamos a hablar. Pon palabras, Señor, que edifiquen, consuelen, levanten, restauren, salven y sanen y liberten en el nombre poderoso de Jesús. Así que nos abandonamos completamente en tus manos, Espíritu de Dios, para ser el canal de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados. Ahora, para hablar de tribulación, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que significa la palabra tribulación. Y esta definición deriva de la palabra congoja. O sea, cuando hablamos de tribulación, hablamos de congoja, hablamos de aflicción o de tormento que inquieta y turba el ánimo de las personas. Esta palabra, ¿verdad?, deriva del latín tribulum y es el nombre del trillo o este instrumento que se empleaba para separar la paja del grano. Por eso, ¿verdad?, este instrumento se le llamaba trillo. Y de ahí viene la palabra tribulum, que es el proceso que se llama atribulación. Y esto ilustra gráficamente la experiencia humana. O sea que lo que se hacía con este trillo era separar la paja del grano. Y por eso se le ponía tribulación, porque tenía que pasar por lo que llamo un sedazo, tenía que pasar por un filtro muy pequeño para poder sacar el trigo de la paja. Y de ahí viene la palabra tribulación del latín. Ahora, cuando vamos a las escrituras, pues las escrituras cuando nos hablan de tribulación, nos hablan de amargura, de sinsabor, de mortificación, de agobiar. Nos habla también de tribulación, aplastar, presionar, comprimir, apretar algo para romperlo, aflicción, exprimir, estar en aprietos, padecer aflicciones o dificultades y ser atribulados o sufrir aflicciones. Mire todos los sinónimos de la palabra tribulación, ninguno de ellos bonito. O sea que este tiempo que va a venir sobre este mundo va a ser un tiempo de mucho dolor, mucho sufrimiento, va a ser un tiempo de quebranto, porque en ese tiempo van a estar sobre la tierra cayendo los juicios de Dios sobre el mundo. Por eso la palabra nos dice claramente, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre él. O sea que el tiempo para nosotros prepararnos para no pasar por la tribulación es este tiempo de gracia que Dios nos está dando. Los discípulos estaban con Jesucristo, era la última semana del ministerio de Jesús. Ya en esa semana Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, un viernes, y ese miércoles precisamente Jesucristo estuvo en el templo, y luego que Jesús sale del templo, se va al Monte de los Olivos, que está al frente de Jerusalén, donde se ve toda la ciudad y también se ve el templo. Y es ahí donde los discípulos, viendo a Jerusalén, viendo el templo, le hacen esta pregunta al Señor, la cual estuvimos leyendo, cuando ellos le dicen, maestro, mira qué piedras preciosas tiene este edificio. Estaban hablando del templo, de aquel templo que fue construido majestuosamente, el segundo templo, porque el primer templo fue destruido. Ahora, este segundo templo, que fue también restaurado también por Herodes, aquel rey Herodes ayudó a los judíos cuando comenzó a reinar en ese lugar y les ayudó en la construcción del templo, y el templo era una de las cosas más hermosas que se veía en el templo de Cristo. Piedras preciosas, una construcción inmensa, era algo majestuoso. Por eso ellos le dicen a Cristo,
mira estas piedras, qué preciosas del templo, mira qué edificio tan imponente, tan poderoso. Y ahí es donde el Señor Jesucristo le da una profecía que se cumplió 40 años después, cuando Jesucristo le dice, ¿veis todos estos grandes edificios? De cierto digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, este es el primer paso de esta profecía, porque Cristo dice, estos edificios que ustedes están viendo, este templo que ustedes están viendo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Jesucristo estaba hablando del juicio que iba a venir sobre Jerusalén 40 años más tarde. Por eso es que él dice, y esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Cristo da esta profecía en el año 30 del primer siglo de la era cristiana. 40 años más tarde, el general Tito con las tropas romanas rodearon la ciudad. Hubo un hambre tan terrible porque no podía nadie entrar ni salir. Murieron cientos de miles de personas dentro de Jerusalén. Y luego entonces entró el general Tito con toda la tropa y el ejército romano, destruyeron el templo y buscando el tesoro del templo, dice la historia que removieron piedra sobre piedra. Se cumplió la profecía de Cristo al pie de la letra. No quedará piedra sobre piedra que no sea removido. Y así fue. 70 años, 40 años más tarde, este general destruyó la ciudad, se llevaron cautivos a muchos de los judíos y se cumplió la primera parte de esta profecía. Ahora, lo que nosotros nos lleva a pensar es, si Jesucristo dijo esta profecía de la destrucción del templo y de Jerusalén, y 40 años más tarde se cumplió, ¿acaso no se cumplirá las señales que él le dijo a los discípulos y no se cumplirá acaso toda la profecía bíblica desde Daniel hasta el tiempo de hoy? Porque aún profecías de Daniel se han cumplido al pie de la letra. Y lo hermoso de esta profecía, que es una profecía que viene inspirada por el Espíritu Santo de Dios, no es algo que los hombres inventan, es algo que viene por el Espíritu de Dios, el Dios que conoce el futuro, el Dios que sabe cómo van a terminar todas las cosas. Por eso es uno de los libros más hermosos que tiene la Escritura, es el libro del Apocalipsis. Hay gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis porque habla de bestias, porque habla de cataclismo, porque habla de muchas cosas que van a pasar, pero cuando examinamos el final del libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, vemos entonces que el final termina con nosotros y Jesucristo reinando por toda la eternidad en una ciudad nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Imagínense, por eso, amado, es que vale la pena sufrir lo que tengamos que sufrir en este mundo. Porque el apóstol Pablo dijo que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que los hijos de Dios se va a manifestar. Aún lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando, esto es comparado con nada con lo que Dios nos tiene en el cielo. Ese es motivo de decir gloria al nombre del Señor. Y allí entonces le hacen estas preguntas a Jesucristo. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas comiencen a cumplirse? Y es ahí donde Jesucristo les habla. Jesús le habló de unas señales. Y estas señales iban a ser en tres ámbitos. Le iba a hablar en el ámbito espiritual, habrían señales. En el ámbito de la naturaleza habrían señales y en el ámbito social de las personas también habrían señales. Vamos a ver esto. Vamos a hablar primero de la tribulación, porque una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Son dos cosas diferentes. El periodo de la tribulación ya ha comenzado y el periodo de la tribulación va a seguir hasta que lleguen los, que vamos a explicarlo más adelante, hasta los 3 primeros años y medios del tiempo apocalíptico del que habló Daniel, de los últimos 7 años, luego que la iglesia es levantada, pero eso vamos a hablar en unos minutos. Ahora, o sea que la tribulación, estamos en el tiempo estamos en el tiempo de las señales y en el tiempo de la tribulación. Ahora,
Son dos cosas distintas. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación de la que habla las Escrituras. Vamos a hablar de estas tres señales de la tribulación y señales de los tiempos. O sea, cuando hablamos de la tribulación de ahora, estamos hablando de las señales de los tiempos. O sea, que este periodo de tribulación o de las señales de los tiempos que vivimos ahora es lo que Cristo habló como los dolores de parto. Esto es como una mujer que está encinta y va a dar a luz en un momento determinado. Antes de ella dar a luz, primero tienen que haber unos dolores de parto, ¿verdad que sí? Y esos dolores de parto son intermitentes, van y vienen, porque están señalando que en algún momento determinado vendrá el gran dolor donde ella va a dar a luz. Ahora, esa primera parte es la que yo quiero hablar, los dolores de parto. Ahora mismo estamos en dolores de parto. Es conocido como el periodo de los dolores de parto. Y para eso Jesucristo nos dejó unas señales. La primera señal es una señal espiritual. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo? Jesucristo dijo que había falsos maestros, falsos profetas, engañadores, falsas religiones y falsos cristos. Ahora, cuando examinamos las Escrituras, aquí en Marcos capítulo 13, cuando vamos al versículo 5 y 6, allí mire lo que nos dice. Y Jesús respondiéndoles, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, oiga, y a muchos engañarán. La palabra Cristo viene de Cristos, significa ungido. O sea, que habría muchos que se declararían el ungido o el Cristo y mucha gente lo iba a seguir. Muchas veces nos enfocamos solamente en las señales de la naturaleza, de las cuales vamos a hablar en unos minutos. Pero la primera señal que Cristo le da a los discípulos de aquel tiempo, que hoy en día somos nosotros, es mirad, observad, estad pendiente, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mire cómo lo pone el Señor Jesucristo. O sea que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tenemos que pedirle a Dios, amados, discernimiento de espíritu. Por eso el apóstol Juan en su primera carta escribe y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque hay mucha gente que aún se dicen ser de Dios, pero no confiesan que Cristo vino en carne. Han habido muchos Cristos en todos los siglos y en todas las épocas. Nosotros, en nuestra experiencia en Puerto Rico, hubo un hombre que se levantó diciendo que él era Jesús hombre. Jesús hombre. Escuche eso, Jesús hombre. Él decía, yo soy Jesús hombre. Y mucha gente le siguieron. Mucha gente le siguieron. No solamente en Puerto Rico, en varios países de Centroamérica, el movimiento se llamaba o se llama Creciendo en Gracia, con el apóstol José Luis Rodríguez. Él se llamaba el apóstol José Luis Rodríguez de Puerto Rico y él decía que era Jesús hombre. Decía, no, yo soy Jesús. O sea que, y es lo que Cristo dijo, tengan mucho cuidado porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y este hombre pudo seducir a mucha gente. Ya murió. Ya murió. Pero mire cómo es el diablo. Él murió, pero entonces la esposa tomó el ministerio, entonces ella dice que ella es Dios. Mire cómo el diablo siempre las inventa y con todo y eso la gente le sigue. O sea que se murió el esposo que decía que era Jesús. Entonces, como para que no se caiga, ¿verdad? Pues el ministerio o el kiosco, porque esos son kioscos, pues entonces ella dice, no, yo soy ahora Dios, porque Dios es mujer. Así mismo lo dice. Y se puso el nombre de Lisbeth, dice Lisbeth Dios. O sea, ella dice entonces que es Dios y mucha gente le sigue. Esto nos deja ver lo que Cristo dijo en la primera señal. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si aún fuere posible, a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Usted y yo somos los escogidos.
O sea que hay que estar bien pendiente. El apóstol hace poco hablaba, el apóstol Juan Carlos Bravo, y decía que nosotros no tenemos que ir detrás de las señales. Y eso es muy cierto. No tenemos que ir detrás de las señales porque las señales nos tienen que seguir a nosotros y no nosotros a las señales. No podemos tener, como decía el apóstol Pablo, no podemos tener comezón de oír. Porque la persona que quiere oír una nueva revelación, que quiere oír algo nuevo, no porque yo quiero que mi pastor traiga una palabra de esa angelical, y esas personas con comezón de oír son los que el apóstol Pablo habla a Timoteo y dice, ten cuidado, porque muchos con comezón de oír, con oír una nueva revelación, algo nuevo, van a ser engañados por estos pseudo profetas y apóstoles que se van a levantar en los últimos días. Por eso hay que tener discernimiento. El diablo también hace milagros. Por eso que hay que seguir a la palabra, a Jesucristo, a los hombres de Dios que Dios usa trayendo su palabra. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4, 1, 2. Dice, pero el Espíritu Santo dice claramente, manifiestamente, que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, o sea, van a apartarse de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por la hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, que aún el apóstol Pablo le lleva esta palabra a Timoteo y le dice, el Espíritu está diciendo que los últimos días, muchos, no pocos, muchos se apartarán de la fe, apostatarán, escuchando, mira lo que dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fue lo mismo que dijo Juan, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No todo el que profetiza, no todo el que ve, hace milagros, señales, prodigios, visiones, es de Dios. Hay que probar los espíritus y máximamente en este último tiempo. O sea que una de las señales que Jesucristo dio como primera señal fue la señal espiritual, apostasía, porque muchos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que harían, dice que harían hasta milagros para engañar a las personas. Jesucristo siempre habló de esto, y en un momento dado Jesucristo, cuando los discípulos llegaron y dijeron, Señor, nos has dado un poder tan tremendo que aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Jesús dijo, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo, pero no os regocijéis que echan fuera demonios, sino regocíjense que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso es lo más importante, amado, que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque Apocalipsis capítulo 20 dice al final, dice, y el que su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que tú puedes gozarte en esta noche porque tu nombre está escrito con oro en el libro de la vida. Gloria al nombre del Señor. Ahora, otra señal, y es la señal que tiene que ver con la naturaleza. Jesucristo dijo, y cuando oigáis, Marcos 13, 7, 8 dice, y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os alarméis. Es necesario que todo esto acontezca, pero todavía, bueno, lo importante, pero todavía no es el fin. O sea que vamos a oír de guerras, rumores de guerra. Dice, no os alarméis, porque todo esto es necesario que acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres y pestilencias, y todo esto solo es comienzo de dolores. Por eso nosotros estamos ahora mismo en el principio de dolores. Usted ve todo lo que estamos viendo en el mundo, la agitación del mundo, de la gente, todo lo que está pasando, la naturaleza que nos está hablando. Eso es principio de dolores. Usted no ha notado cómo el tiempo ha cambiado. Donde no nevaba, está nevando. Donde caía nieve, ahora está haciendo sol. Los polos se están derritiendo. O sea, todo lo que está pasando.
¿Pero por qué esto está pasando? Porque son señales que Cristo nos dejó. Esto está aconteciendo porque son señales visibles. Visibles que el ser humano las ve. Pero ¿sabe lo que pasa, mi amado? Que el ser humano común ve todas estas cosas y no se da por enterado. Porque no tiene el Espíritu Santo que le puede dejar saber el tiempo que estamos viviendo. Pero mire qué privilegio tenemos usted y yo, que tenemos las señales que Cristo nos dejó y tenemos al Espíritu Santo, el cual nos da la convicción de que lo que está aconteciendo en el mundo, lo que estamos viendo, los terremotos, las pestes, las epidemias, la naturaleza, los volcanes que están haciendo erupción, los tornados en los Estados Unidos, los fuegos forestales, la tierra moviéndose, todo esto nos está diciendo, en otras palabras, Cristo viene. El fin se acerca el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será arrebatada y todo aquel que esté preparado, nos vamos con el Señor. Aleluya. O sea que la segunda señal, luego del espiritual, es la señal en la naturaleza. Dice que habrá terremotos en diferentes partes del mundo. Habrá hambres en diferentes partes del mundo. Habrá pestes. Y esa palabra peste también es epidemias. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? Una epidemia mundial. O sea que aún a través de esta epidemia que está ahora mismo en el mundo, Dios nos está diciendo lo que mi Hijo Jesucristo dijo hace más de 2000 años está ocurriendo. Jesucristo dijo, cuando veáis todas estas cosas, elgíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. ¿Qué dijo Jesús? Levanten su cabeza, estén bien derechos porque la redención se acerca. Cristo viene a buscar a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. O sea, y ahí tenemos las plagas, tenemos las pestilencias, porque Cristo habló de guerra, rumores de guerra, habló de terremotos, habló de temblores de tierra, habló de terrores en los cielos, habló de hambruna, de plagas y de pestilencia. Ahora yo le pregunto, ¿todo esto que hemos mencionado lo hemos estado viendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que se acerca el arrebatamiento de la iglesia y luego la gran tribulación. Número 3. También nos habla de las señales sociales. Dice Marcos capítulo 13, versículo 9. Pero estad alerta, porque está hablando a los cristianos, a los creyentes, porque os entregarán en los tribunales y seréis azotados en la sinagoga y compareceréis delante de los gobernantes y de los reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas, dijo Jesús, a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que sino que les será dado por el Espíritu Santo lo que vosotros habéis de hablar. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Está hablando que una de las señales también es, aparte de las señales espirituales, de la apostasía y de los falsos cristos profetas y todo esto que se va a levantar, y las señales también que se van a ver en la tierra, hay una señal social, y es que nosotros como iglesia seríamos perseguidos por nuestra fe. Por eso dijo, cuando lo llevan ante los tribunales, no tengan miedo que van a hablar, porque en ese mismo momento el Espíritu Santo le va a dar que ustedes tienen que hablar. Él nos va a decir que tenemos que hablar para darle testimonio a esas personas que están ante los tribunales, de que servimos un Dios vivo, un Dios real, porque es necesario que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones para testimonio a ellos. Y luego dijo Jesús, vendrá el fin. El versículo número 12 del capítulo 13 de Marcos dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y el versículo 13, y seréis odiados todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira, amado,
Hay más de 250 millones ahora mismo de cristianos que están siendo perseguidos, encarcelados, martirizados y muertos en lo que se llama la ventana 1040. La ventana 1040. Y la ventana 1040 es ese lugar en el Medio Oriente donde están todos los países islámicos. Y en este lugar, ahí hay hombres y mujeres de Dios que son muertos por su fe. Diariamente. Los meten en las cárceles, los torturan para que nieguen a Cristo, los persiguen y los matan. Fue lo que Cristo dijo, que habría persecución. Que habría persecución. Y eso ahora mismo, mientras predicamos aquí, hay hermanos nuestros en Pakistán, en Corea del Norte, en Afganistán, en la India, en todos esos países que tienen sus religiones. La India, mire, en la India nada más hay 300.000 millones de dioses. Imagínense, en la India nada más de 300.000 millones de dioses. O sea, que ahí se adora a todo en la India. Y ahí hay gente cristiana llevando el evangelio y no es fácil porque los persiguen. Los persiguen, los matan, los encarcelan. Cuando nosotros vamos a las páginas en internet y buscamos las agencias misioneras, una de ellas se llama Puertas Abiertas, que nos envían muchas veces los reportes de nuestros hermanos que están predicando el evangelio y cómo son torturados. Hace poco me enviaron a mí para hacer oración. Siempre todos los meses nos envían para orar por hermanos nuestros que están siendo perseguidos. Y una de las cosas que decía, uno de los testimonios era de una mujer que pertenecía al Islam, se convierte al Señor. Y el esposo también ya se convirtió al Señor Jesucristo. La dejó, se fue con otra. Y comenzó a avergonzarla delante de todos y abandonó a sus hijos y hasta maltratarla y golpearla. Me enviaron otra petición de oración de una joven que por ser simplemente decir que era cristiana en ese lugar, la golpearon, la apuñalaron y casi la matan. Y tenía una hija. Y todo esto está pasando mientras nosotros estamos aquí ahora mismo predicando y mientras estamos a este lado. Eso está pasando allá en el Medio Oriente, en la ventana 1040. Usted puede buscarlo en internet. Usted pone ventana 1040. Y ahí es donde menos hay casi el % de cristianos en esa zona, es casi 0% o 1% como mucho. O sea que y ellos tienen que oír el mensaje del Señor. Por eso es que tenemos que orar como Cristo dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay que rogar a Dios, amado, hay que enviar obreros para recoger esa cosecha tan grande. Por eso Cristo dijo, seréis perseguidos. Y esto no va tan lejos, mis amados, porque nosotros estamos también en la agenda de las tinieblas para traer persecución sobre la iglesia. Eso va a venir, eso viene. Y tenemos que prepararnos, amado, porque va a venir la persecución. Ya están dando alerta. Están dando alerta porque aún a muchos cristianos que tienen Facebook, que tienen YouTube, que tienen Instagram, que tienen Twitter, a todos estos cristianos que están hablando en contra de lo que el gobierno no quiere escuchar y en contra de lo que es la homosexualidad, de lo que es la perspectiva de género, les están cerrando las cuentas. Ya comenzaron a perseguirlos y a cerrar las cuentas. O sea que hoy en día uno tiene que saber cómo habla por estos medios. O sea que, y nos quieren cerrar la boca. O sea que ahora no podemos decir que lo que dice la palabra es realidad. La Biblia habla de Sodoma y de Gomorra. La Biblia habla de esta conducta de los últimos días. Cristo dijo, y como fue los días de Sodoma y Gomorra, así serían los días de mi retorno. Y eso lo estamos viendo, pero nos quieren callarnos la boca y quieren poner todo esto de perspectiva de género a los niños y cambiarle la mentalidad porque quieren silenciarnos, amados. ¿Por qué? Porque se está preparando la persecución sobre la iglesia. Pero gloria a Dios que hay una iglesia que no se va a callar, que hay una iglesia que va a seguir diciendo al pecado, pecado, que Cristo viene, que el fin se acerca, que las señales las estamos viendo.
Y aunque nos encarcelen, mire, si nos llevan presos, le predicamos a los presos allí que se conviertan al Señor. Yo conocí un evangelista, amado, que lo metieron preso por estar predicando y diciendo unas cuantas cosas. Y después tuvieron que sacarlo porque causó un avivamiento en la cárcel, porque los presos se estaban convirtiendo al Señor y sanando y milagros y prodigios. Y dijeron, hay que sacar a ese hombre de ahí, porque eso es lo que tenemos que hacer. E inclusive a una de las iglesias de Apocalipsis, Jesucristo le dice, el diablo os echará en la cárcel por 10 días y allí tendréis tribulación. Amados, el que es fiel a Cristo es fiel a Cristo. Vamos a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a hablar la palabra de Dios con verdad. Si nos cierran una puerta, Dios abre otra. Y si nos cierran esa, Dios va a abrir otra. Amado, porque este evangelio nadie lo va a callar. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amado, las puertas del infierno entero no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, llena del Espíritu Santo y hombres y mujeres de Dios ungidos y lleno del poder del Espíritu de Dios. Nada los podrá detener. Roma no pudo. Grecia no pudo con el pueblo de Dios. Babilonia no pudo, Egipto no pudo, y estos gobiernos no podrán, porque al final Apocalipsis dice que el que va a reinar es aquel que dijo Daniel, el anciano de día, hablando de Dios, hablando de Jesucristo. Por eso Juan en la isla de Patmos recibió la revelación y dijo, esta es la revelación, no de las plagas, no del anticristo, esta es la revelación de Jesucristo que dio a su siervo Juan cuando estaba en la isla de Patmos, sufriendo la persecución del evangelio, por la tribulación. Dios se glorificó. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La iglesia nadie la ha podido detener hasta el día de hoy. Y todos los imperios y todos los gobiernos que se levantaron, amado, cayeron. ¿Y quién queda? La iglesia de Jesucristo todavía. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Siria? ¿Dónde está Egipto? Se fueron todos, pero el pueblo de Dios y la iglesia siguen todavía. Aleluya, aleluya, aleluya. Oiga, mi amor, de que esta palabra llega que uno hasta se emociona. Gloria al nombre del Señor. Aunque venga la tribulación, gloria al nombre de Cristo. Dios amado, Dios es bueno y Dios es maravilloso y Dios es poderoso. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amado, la gran tribulación. Ahora, hablé de las señales, hablé de las señales en lo espiritual, hablé de las señales en la naturaleza, hablé de las señales en el ámbito social, seremos perseguidos, pero también hay un periodo que la Biblia habla de la gran tribulación. ¿Para cuándo será este periodo? Eso es lo más importante, porque estamos hablando de la tribulación, pero también está la gran tribulación. Vamos a hablar de la gran tribulación para ir ya poniendo las bases para ir terminando. O sea que una vez que Jesús da estas señales, luego entonces en el versículo 19, ahí es que habla de la grande tribulación. Todo esto son principios de dolores. Pero aquí en el versículo 19 del capítulo 13 de Marcos, entonces comienza a hablar de esa mujer que ya no está con dolor de parto, sino de aquella que da a luz. O sea, es el momento de lo que se llama la grande tribulación. O sea, que si hoy en día estamos viviendo tiempos terribles, imagínense la gran tribulación. Algo terrible. Así que vamos a esa última parte y vamos a hablar de lo que es la gran tribulación o lo que se llama el periodo del alumbramiento. Es cuando da a luz. O sea que solo ahí es que viene el tiempo más terrible que ningún ser humano en esta tierra, amado, ha visto hasta el día de hoy. Y cuidado que han habido muchas tribulaciones y muchos episodios muy grandes en el mundo, pero nunca habrá uno como ese.
Así que cuando hablamos de la gran tribulación, nos referimos a ese, hacemos referencia a ese tiempo de 7 años luego que la iglesia sea arrebatada. ¿Escuchó bien? Cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de ese tiempo de 7 años que viene luego que la iglesia es arrebatada al cielo, como el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, allí en Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 4, primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, que dice el apóstol Pablo allí, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y oiga bien esto, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con el Señor en las nubes y así estaremos con Él. Aleluya, aleluya. O sea que cuando venga la gran tribulación, ya la iglesia hace tiempo que se fue para el cielo. Eso es bueno para adorar al Señor. Ahora, ¿cómo serán estos 7 años de gran tribulación? Estos 7 años serán 3 años y medio de una supuesta paz, porque ahí es que viene el anticristo. En Apocalipsis habla de los 4 jinetes, y el primer jinete dice, y cuando se abrió el primer sello, vi a un jinete cabalgando en un caballo blanco, y dice que tenía un arco, y tenía le fue dado una corona, y tenía un arco. Pero muchos dicen que ese es Cristo. Ese no es Cristo, porque se le fue dada una corona. Nuestro Dios ya tiene su corona. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios ya tiene su corona. Y lo otro es que dice que tenía un arco, pero cuando examinamos el versículo bíblico, el arco no tiene flecha. Y si usted tiene un arco, tiene que tener flecha. Porque ¿para qué usted quiere un arco sin flecha? O sea que vienen son de paz. Es un pacificador. Por eso viene el anticristo cuando aparezca. No, él no va a decir yo soy el anticristo. Él va a venir como la respuesta al mundo. Él va a venir como un pacificador, un gobernante. Aquel que todo el mundo está esperando hace muchos años. Aún las Naciones Unidas están esperando a ese hombre hace muchos años. Hace muchos años atrás. Por la década de los años 70 y 80. Un hombre, yo no sé si está muerto, de la Organización de las Naciones Unidas dijo, estamos esperando un hombre que va a venir y se va a hacer cargo de la economía mundial y de todo el mundo, un gobernante. Y miren lo que dijo este hombre, y sea del Dios o del diablo, lo estamos esperando y lo queremos. Lo que él no sabía era que ese hombre viene, pero no es de Dios, viene del diablo y se llama el anticristo. O sea, cuando hablamos de la gran tribulación, es algo grande, algo inmenso. Mire cómo dice Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo, oiga esto, será un tiempo de angustia, del cual nunca, esa es la palabra ahí, nunca hubo desde que existen las gentes en el mundo. Y en ese tiempo tu pueblo, hablando de Israel, será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro de la vida. O sea, que aún la palabra nos dice que todos los que son inscritos en el libro de la vida serán librados de la grande tribulación. O sea, por eso esos 7 años comienzan con 3 años y medio de paz, de abundancia. Va a aparecer este hombre, el primer sello lo dice, viene a conquistar, porque tiene un arco, viene a conquistar, viene un caballo blanco, simboliza la paz, y viene rápido a conquistar. O sea, cuando la iglesia sea levantada, aparece este personaje que el apóstol Pablo le llama en la carta a los tesalonicenses el inicuo, el hijo de perdición, al cual Dios destruirá con la espada que sale de su palabra, de su boca, es decir, con su palabra y con el resplandor de su venida. O sea que cuando hablamos de la grande tribulación son 7 años. Los primeros 3 y medio son de paz.
y los otros 3,5, ahí es que comienza realmente la grande tribulación, donde los juicios de Dios estarán siendo derramados sobre esta tierra. Por eso es que Daniel lo dijo. En Mateo 24 lo dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. O sea que esta grande tribulación va a ser un tiempo de apretura, va a ser un tiempo muy difícil, amado. Van a estar señales en los cielos, van a estar cayendo del cielo estrellas, meteoros. Bueno, creo que el pastor Juan Carlos Bravo habló de eso y del anticristo, porque esto va a venir. Apocalipsis 7:14 dice, y yo le respondí diciendo, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen, los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus vestidos y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que aún en la grande tribulación hay personas que se van a salvar, pero el costo es la vida, ser decapitados. No es como ahora, que ahora tenemos el privilegio de que aceptamos a Jesucristo, le somos fieles hasta la muerte, perseveramos hasta el fin y nos vamos con el Señor. En aquel tiempo tendrán que oponerse al reino del anticristo y dejarse sacrificar o cortarse la cabeza, como muchos dicen por ahí. O sea que va a ser un tiempo muy, pero muy difícil. O sea, ¿y qué es esto, amado? El periodo de la grande tribulación. Imagínense el anticristo gobernando esos primeros 3,5 años de paz. El mundo dice, ese es el hombre que esperábamos. Dice la Biblia que Israel va a hacer un pacto con este hombre. O sea, Israel va a creer que ese hombre es el Mesías porque va a tener algunas raíces judías. Entonces va a venir y se va a hacer un pacto con este hombre. Y este hombre, el anticristo, pues va a estar allí, se va a meter, que vamos a hablarlo en unos minutos, en el templo. O sea que la profecía bíblica es algo exacto, no falla. Ahora, ¿cuándo realmente comienza la gran tribulación? Luego de los 3,5 años, porque luego que el anticristo tiene 3,5 años de paz, entonces a los 3,5 años que tiene el mundo en sus manos, a Israel en sus manos, que hizo un pacto con él, entonces él se revela como quien él es, el anticristo, y ahí es que está el asunto, porque ahí es que empieza el sello. Sé que hay gente que tiene miedo, ¿no? Porque esa vacuna es el sello, no que el chip es el sello. Mira, amado, no. El sello es cuando venga el anticristo. Cuando el anticristo se manifieste, entonces él va a sellar a las personas para comprar, para vender, pero no es ahora. Porque si decimos que la vacuna es el sello, o que aquel chip es el sello, pues entonces tenemos que decir que entonces estamos en la gran tribulación. Y si esto es la gran tribulación, amado, esto es aquí un juego de niños. No estamos todavía en la gran tribulación. La gran tribulación viene después de los 3,5 años, que se revela el anticristo como quien él es. Ahora, ¿qué es lo que marca ese tiempo? Mire, oiga bien, y ya con esto terminamos. La gran tribulación comienza con la abominación desoladora que habló Daniel y lo confirmaron los evangelios o los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas, cuando están hablando de las señales de los últimos tiempos, hablan de una abominación desoladora y dicen, el que lee, entienda. Y allí lo que está hablando, cuando hablamos de abominación, es algo profano, es algo blasfemo, es algo contra Dios, es como un insulto a Dios. Lo que está diciendo es, cuando vean este insulto, esta blasfemia, esta profanación contra el templo y contra Dios, el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo no venga a la ciudad, el que esté lejos quédese por allá, porque ahí comienzan los días de la grande tribulación y la persecución del anticristo. Daniel habló de esto. Miren lo que dice Daniel, capítulo 11, verso 30 y 31. Porque vendrán contra él las naves de Quitín
y se desanimará y volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el sacrificio perpetuo y pondrán la abominación desoladora. Eso lo profetizó Daniel. Ahora, eso que profetizó Daniel ya tuvo un primer cumplimiento. Hubo un hombre, un tipo de anticristo, que en el año 1600, en el año 167, antes de Cristo, un 15 de diciembre de esa fecha del 167, Antíoco Epífanes. Epífanes significa manifestación, Dios manifestado. Este hombre se decía que él se decía, yo soy Dios manifestado. Era de Grecia, un gobernante. Y dice que este hombre, el 15 de diciembre, llegó a Israel con un ejército de 250,000 soldados. Sacrificó un cerdo en el altar de los holocaustos del pueblo santo. Ya eso es que una abominación desoladora. Salpicó todo el recinto, el templo, con la sangre de los cerdos. Y acuérdense que para los judíos el cerdo es un animal que inmundo. Y este hombre sacrificó unos cerdos en el altar que estaban los sacrificios de Dios. Y no solamente eso, sino que estableció una estatua del ídolo de Zeus ahí mismo en ese lugar, en esa entrada, y prohibió los sacrificios al pueblo, prohibió la adoración en el templo y quería que se adorara a Zeus, y eso fue llamado la abominación desoladora. O sea que lo mismo va a ser el anticristo. Por eso ahí comienza la gran tribulación, cuando la abominación desoladora ya se cumplió una, pero falta la otra con el anticristo. El anticristo se va a meter en el templo de Jerusalén porque él va a hacer un pacto con los judíos. Los judíos van a creer que él es el Mesías, y a los 3 años y medio se va a revelar y va a decir, a Dios no hay que adorar, a mí hay que adorar. Y ahí es que ellos se dan cuenta que no era Jesús, es que ellos esperaban que era el anticristo. Y todo el mundo a correr. Eso lo dice la palabra del Señor. Es profecía bíblica. Ahora la pregunta es, pastor, pero si todas esas cosas van a acontecer, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque si todo esto va a acontecer, pues hay que hacer algo. Mira, amado, nosotros estamos en las manos del Señor. Sabemos todo lo que va a acontecer. Y yo le invito a que usted lea el libro del Apocalipsis, porque no solamente va a haber la abominación desoladora, que el anticristo va a poner una estatua, lo dice Apocalipsis, puede leerlo, va a poner una estatua y van a decir, a esa estatua hay que adorar, y el que no adore esa estatua lo van a matar. Tiene que sellarse. Y al mismo tiempo van a estar cayendo los juicios de Dios, y son 21 juicios que van a caer. Lo dice Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, y por último las 7 copas de la ira de Dios. O sea que esos juicios 21 van a estar cayendo en la gran tribulación, para así dar paso entonces a la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Pero ¿cuál es la noticia más hermosa de todo esto? Que usted y yo no vamos a estar aquí. Vamos a estar con el Señor. Vamos a estar, amado, allá arriba. Vamos a estar allá con nuestro amado. Vamos a estar, mire, allá arriba, y vamos después, luego a celebrar las bodas del Cordero. Qué hermoso es el Señor. O sea que todos estos juicios van a estar cayendo en la gran tribulación. El apóstol Juan Carlos Bravo lo hablaba de todos esos juicios que van a estar cayendo. Cuando destapaban un sello, eran juicios. Los ríos,
sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas. No va a haber agua potable. El sol se va a oscurecer. Va a haber un grande terremoto que va a dividir la ciudad amada, Jerusalén, en 3 partes. Mucha gente va a morir. Una tercera parte de los hombres van a morir. O sea, va a ser una calamidad horrible. Por eso se llama gran tribulación, gran angustia, gran dolor, calamidad, desesperación. Todo eso va a estar ocurriendo. ¿Por a quiénes? A quienes rechazaron el mensaje de Cristo. Ahora, la pregunta ante todo este panorama y lo que va a pasar en Apocalipsis es: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Porque hay muchos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren lo que dice Proverbios 11:18. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. Mire, apunta esa cita bíblica por ahí. Proverbios 11:18. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar de él. O sea que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Nosotros no pasaremos por la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, la palabra de Dios dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y Proverbio dice: el justo, los que son justificados por la fe en Jesucristo, no pasaremos por la gran tribulación. Levante la mano ahí donde está y diga: no pasaré por la gran tribulación. Si hay algo que arreglar, los arreglamos ahora. Si hay algo que hacer, lo hacemos ahora. Si hay que reconciliarnos ahora. Si hay que dejar lo que haya que dejar, lo dejamos ahora. Si hay que dejar un pecadito por ahí, lo dejamos ahora. Pero yo quiero ser levantado en el arrebatamiento de la iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuántos están aguardando a Dios con paciencia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nadie, amado, se va a librar de esos juicios de Dios. Ahí van a caer los juicios de Dios. Por eso que salvación, ¿qué significa salvación? Ser librado, rescatado, salvado de un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Las consecuencias del pecado, la perdición eterna y los juicios de Dios que van a caer sobre este mundo. Apocalipsis dice que los juicios en ese tiempo van a ser tan terribles que dice que los hombres van a correr a las montañas y a los montes y se van a meter en las cuevas para ser librados de la ira de aquel que está en el trono. Mire qué terrible va a ser ese tiempo. Que la gente va a correr a los montes, a las cuevas, para que los juicios no lo alcancen. Y dice algo más terrible todavía. Dice la Biblia: y buscarán la muerte, y la muerte huirá de ellos. Hoy en día todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Pero en aquel tiempo la muerte le va a tener miedo a las personas que viven en ese tiempo. Porque dice la Biblia que la muerte huirá de ellos. O sea que no van a morir, porque tienen que experimentar en carne propia los juicios del Dios que está sentado en el gran trono, el juez de toda la tierra. Pero la iglesia no pasará por la gran tribulación. El justo es librado, y dice: más el impío entra en su lugar. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra y paciencia, si tú guardas la palabra, yo te guardo. De ese día de prueba, ese día de tribulación, de angustia, dolor, quebranto que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En otras palabras, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Aleluya. ¿Qué debemos hacer, amado? ¿Qué debemos hacer? Lo que dice la Biblia: velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42 y 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué hora va a venir el ladrón, velaría y no dejaría que su casa fuese robada. O sea, que está hablando de estar velando. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad apercibidos,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O sea, que tenemos que estar apercibidos, velando. Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. O sea, que tenemos que velar, orar, estar apercibidos. Marcos 13:34, porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, el cual dejó a su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Y luego dice, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si en la tarde o a medianoche o al cantar del gallo o al amanecer. No sea que viniendo de repente os haya durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, dijo Jesús, a todos os digo, velad. Esa es la palabra, velad. Hay que velar, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que acercarnos a Dios, hay que dejar amado, hay que arreglar las cuentas con Dios. Si uno entiende que hay algo todavía en mi vida que me puede impedir ser levantado en arrebatamiento, pues mire, me pongo de acuerdo con Dios. La Biblia dice, todo pecado le es perdonado al hombre. Todo pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu, todo pecado le es perdonado al hombre. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. Amados, estamos llamados a ser librados de la gran tribulación. Serán días terribles donde muchos hombres en ese tiempo quizás quizás pensarán nunca haber nacido, porque los juicios de Dios cuando caen, amados, son terribles, terribles y terribles. Incline su rostro ahí donde está. Ya hemos terminado. Este es un tema muy extenso. Estos son, si uno lo va a detallar, lo amado, toma meses. Es un estudio bíblico. Comenzando de Daniel y Apocalipsis y todo esto. Todos esos libros. Pero hoy hemos traído un extracto de ello. Jesús nos dejó las señales. Los apóstoles nos hablaron de estas señales. Apocalipsis, Juan le dio la revelación de estas señales, amado, de lo que va a acontecer. No nos quedemos, sino que busquemos el rostro de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche por esta hermosa bendición que me has concedido de poder ministrar esta palabra, entendiendo que nunca torna atrás vacía, que hay un propósito, y es alertar a tu pueblo, la iglesia, a nosotros, de que estemos alerta, de que viendo toda esta señal y lo que está pasando, Señor, nos afirmemos contigo, arreglemos cuentas contigo, Señor, y cada día estemos en vela, porque no sabemos a qué hora tú vas a venir. Ayúdanos a estar alerta, Espíritu Santo, ayúdanos a estar alerta. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón, ayúdanos a estar en la sintonía del cielo, en la frecuencia divina, para cuando llegue ese momento podamos ser arrebatados. Muéstranos, Espíritu de Dios, aquello que puede impedir que seamos levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Padre, gracias, porque tú nos has escogido para salvarnos y ser librados de la grande tribulación. Por eso en este momento le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, al cual estamos esperando. Por lo cual en este momento decimos, Padre, como dice Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Y el que oiga, ven, Señor Jesucristo, te estamos esperando. Pero Señor, antes, permítenos ganar cientos, miles de almas para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Y bendice este pueblo con esta palabra por Jesús. Amén, Señor. Amén. Así que, mis amados, Dios me los bendiga. Hacia adelante en el Señor, no se detenga. Y el pastor Chayán por este lugar.